Cuando yo nací, mis padres vivían en San Ignacio, Baja California Sur. Él era maestro en la Escuela Normal Rural, de ahí de San Ignacio. Como los servicios de salud no eran muy seguros, mi madre se vino a La Paz para que yo naciera aquí. Después me regresan y al poco tiempo cambiaron la Escuela Normal Rural por Escuela Normal Urbana y la trasladaron a La Paz y nos regresamos a La Paz. Pero tú te acordarás que inclusive tú fuiste uno de los primeros en meter la lámina negra, ¿no? Y en un principio la gente estaba muy escéptica, ¿no? No creía que la lámina negra, siendo barato, un material tan de fácil acceso, pudiera tener una posibilidad plástica, ¿no? Yo al respecto sí tenía, inclusive esta experimentación en lo que es la lámina negra, tú fuiste uno de los primeros que lograron amalgamar el resultado, digamos, de esa lámina, o sea, de la elaboración de un grabado en lámina negra, al obtener un premio, el premio del Quijote, ¿no? Yo conozco buena parte de tu obra de fotografía, cargada de un erotismo increíble, ¿no? Fabuloso, digamos, el trabajo de fotografía. En cambio, en la cuestión del grabado, en la cuestión de tu obra, son otros temas los que estás manejando. La temática de la fotografía fue una consecuencia del trabajo comercial que estaba realizando con Gustavo Sáenz en la revista Caballero. Sáenz regresa a Estados Unidos, le ofrecen dirigir Caballero y pone como condición que él pudiera escoger su equipo de colaboradores. Vio algunas imágenes mías que yo había tomado a unos actores y me pidió que hiciéramos imágenes con ese sentido, eróticas, ¿no? Yo nunca había hecho ese tipo de fotos, pero no tenía trabajo, ¿no? Entonces me pareció una posibilidad fabulosa el poder trabajar fotografiando mujeres, ¿no? En un principio pues, fue muy entusiasmante, muy estimulante, ¿no? Pero en medida que se fueron acabando los modelos ya se fue convirtiendo en un martirio, ¿no? Pero este trabajo comercial, por un lado, al principio yo lo consideré únicamente como eso, una posibilidad económica. Pero después empecé a ver que independientemente de esas imágenes que estaban en la revista, se podía jugar con las formas y acceder a una posibilidad plástica, ¿no? Ya no era nada más el seno, la cara bonita, bien expuesta, bien iluminada, sino que era quitar esa presencia de la persona para quedarme únicamente con la forma. El erotismo de alguna manera, la mayoría de la gente lo asocia con el cuerpo. Yo creo que el erotismo es una concepción mucho más amplia que la mera referencia carnal al cuerpo. Si nos fijamos en el mar, en la espuma del mar, hay mucho de erotismo, en el movimiento de un pez, en esa manera de deslizarse, es mucho el caminar de una mujer. Yo creo que el erotismo es una cosa mucho más amplia que lo podemos encontrar en cualquier lado. Yo no sé por qué dije eso. A lo mejor influenciado por mis amigos los poetas que hablaban de sirenas y cosas de esas, ¿no?
Si nosotros nos quedamos en una ortodoxia de que el grabado es nada más el grabado, y la pintura es nada más la pintura, nos estamos negando como creadores un enorme horizonte de posibilidades que nos ofrecen otras técnicas como la fotografía, la serigrafía, la fotocopia, etc. Si esas en sí son una propuesta, una posibilidad, mezclando todas ellas, pienso que es una propuesta mucho más rica. En los 80, o no se concibía la fotografía como un instrumento más que, combinada con las técnicas tradicionales, se podría llegar a un producto nuevo. Fueron alumnos, entre otros, ahí en el taller, Rubén Ortiz, Laura González, Gabriel Orozco, Juan González de León, José Miguel González Casanova. El año pasado, Teresa Alconde, la directora del Museo de Arte Moderno, me invitó a participar en un homenaje de muchas artistas, en el que el tema central fuera Don Giovanni, la obra de Mozart. De alguna manera, en esta última obra está ejemplificado un poco la síntesis de 20 años de trabajo. De las primeras imágenes que habíamos hablado, que eran muy naturales, muy naturalistas, a estas que son muy abiertas, muy sintéticas y de alguna manera muy provocadoras. Son varios elementos que son fotografiados de una manera separada, una referencia muy directa hacia el sexo, pero destruida la connotación natural. En partituras de la obra original, algunos elementos de tipografía, un poco de color, rayas, roturas. Si nosotros vemos una manzana de una manera realista, todo el mundo va a ver la misma manzana. Pero de esta manera, la manzana que cada quien ve es su propia manzana. Esta obra, cada quien ve e integra y hace su propia deducción. De ahí mi interés de que cada vez la obra tenga menos referencia a la realidad y cada vez tenga una proposición mucho más abierta. De esto hace 24 años y sigo pensando más o menos lo mismo. Andar de memoria sobre un territorio de mar, mirar la prueba del dibujo como un agua sin amarres. Las líneas del grabado emprenden un viaje largo en el trazo de la curva. La superficie está marcada con espuma. Para la mirada del artista es importante nombrar el mundo, marcarlo, ponerle tinta. Y es importante, sobre todo, no olvidar. El oleaje apenas amanece. Bajo la piel del agua vive con su nombre milenario el recorrido azul de la ballena. Ir y volver. ¿Acaso también los signos del metal, como esta anciana, no tienen un solo territorio? Rompen los límites y son sombras, agua, viaje.
Es de los elementos cotidianos de donde el sueño se alimenta. El acto del grabado es una visita diaria del mundo, días que se dibujan en construcciones breves, recuerdos enlazados, agua que el papel y la línea alargan. El grabado es así la relación de los hechos, el viento mismo, una nueva aparición del mar. Nos hacemos de imágenes que nos nombren, para que al fin todos los días nos habiten, basta mirar el agua. Como la memoria, el grabado tiene la antigua humedad del litoral, y no hay otra noticia sobre la superficie de metal. Ballenas, viento, mar, nubes quemadas por la tinta, viejos perfumes. El grabado aparece el paisaje, el último sol del agua. Los elementos del mar inventan la mirada. Esta noche fue inaugurada la exposición de Aníbal Angulo titulada Arrecifes, muestra organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana en su Casa del Tiempo. Aníbal Angulo nació en Baja California. A los 25 años llegó a la Ciudad de México. A los 50 regresó a la península y la exposición Arrecifes es producto de ese reencuentro. En todas las obras hay una estructura de rocas, de alguna manera, insinuadas por los colores, por las formas. De alguna manera se refleja el paisaje de Baja California Sur en especial. Entonces, buscando un título, llegué a la conclusión que Arrecifes de alguna manera reflejaba o sintetizaba el espíritu general de todas las obras. Pinturas al óleo que nos recuerdan el reflejo de la luz del sol en las tierras bajas de California y esculturas naturales en madera que Aníbal Angulo perfeccionó. Para juntar un poco esta sensación de volver al mar, hice estas esculturas con coral. De alguna manera son formas que me remiten a ese abismo calcáreo, a ese mar duro, a esa agua petrificada que es el mar y las algas. Ojalá y Aníbal siga provocándonos de esta manera, recogiendo pues esto que necesitamos tanto los californianos, recoger la tradición y enriquecerla. Felicidades por eso y un aplauso para él. Yo encuentro alguna idea que me motiva, la desarrollo, la trabajo, la presento y la dejo. Una vez que encontré la solución, ya deja de interesarme. Ya busco otro motivo, otro problema, algo que me haga preguntarme cómo lo resolveré. ¿Cómo le haré aquí? ¿Por qué no me salió esto? Repetir la fórmula de algo que ya solucionaste es muy fácil, pero eso es artesanía. Y yo no quiero hacer artesanía, yo quiero hacer arte. Y cada arte es un conflicto, un movimiento eternamente. En 1981 acompañé al maestro Rufino Tamayo
y Antonio Rodríguez a visitar las cuevas de San Borjitas, una de las pinturas rupestres más importantes de nuestro estado. Después de un tiempo de verlas, estuvimos nada más el maestro Tamayo, Antonio Rodríguez y yo, durante largo tiempo. Antonio Rodríguez comentaba, pero el maestro Tamayo no decía nada. Al final, lo único que dijo fue: parece que las pinté yo. Esa frase me anduvo dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. En un principio parecía una frase petulante, pero después entendí que lo que el maestro había querido decir era que eran tan modernas que las pudo haber hecho él. Esta idea estuvo dándome vueltas en la cabeza hasta que hace unos años recientes hice una exposición que llamé Lienzo de Piedra. Yo lo conocí desde que era estudiante, era un buen maestro de grabado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. A mí me parece que era importante traer a Aníbal a través por supuesto, de Marcela, del Instituto Estatal para la Cultura y las Artes, para que mostrara su trabajo, porque ya lo van a ver, es un trabajo muy característico y muy lleno de simbolismo expresivo de su trabajo, que tiene que ver con La Paz, con el estado de Baja California Sur, que es donde radica y de donde es originario Aníbal. Además, queríamos, sin temor a equivocarme, que es el artista más importante del estado de California. Bueno, ¿cómo dudas eso? El nombre de él. Esta exposición cierra esta etapa, este principio, esta aproximación a este maravilloso mundo de la pintura rupestre, a estos lienzos de piedra de Baja California Sur. La idea fue desde un principio utilizar esas formas que están en las pinturas rupestres, pero trasladarlas a un lenguaje contemporáneo. Otra cosa, mira, hay piezas como esta que está volada. Esta sí necesita su propia soporte, El otro problema fue dimensionar esa maqueta al tamaño real. Falta un pedazo del 51. Entonces tuvimos que trasladar ese proyecto digitalizado a papel, pero tamaño real. El cortar las placas fue relativamente sencillo, ya que desde un principio pensamos cortarlo con soplete, ya que cortarlo con discos de corte iba a ser imposible, o si puede ser tardadísimo y íbamos a gastar muchos discos.
Nos sorprendió cuando vimos la primera vez pegar las luces desde abajo e iluminar formas que de otra manera en el día no se pueden ver. El segundo mural escultórico para la universidad fue El Quijote. Como ya habíamos tenido la experiencia de cortarlo con soplete, preferimos cortarlo con rayo láser. Esto nos permitía un corte más preciso y mucho más rápido. Esta pieza no nota, pero no es aquella. Sesión pública solemne del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al último ejercicio constitucional de la 13ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, de fecha jueves 28 de mayo del 2015. Solicitamos al profesor Aníbal Angulo Cosío, ganador de la medalla Profesor Néstor Agúndez Martínez 2015, pase a este presidium a recibir la medalla al mérito, reconocimiento y el estímulo económico respectivos. Estar en esta tribuna es un honor y un compromiso. Recibir la medalla que lleva el nombre de un sudcaliforniano que está en nuestra historia, no por un hecho de armas memorable o por una acción política generosa, sino por haber creído toda su vida que la cultura y la educación son los bienes más preciados de una sociedad. Y por cultura debemos entender todo aquello que define a un conglomerado social y no solo a una actividad artística en especial.